Buenos días fanáticos, tardes o noches, depende de a qué hora están viendo este video. Este es un trabajo realizado para analizar la pelea estelar de este día sábado de la UFC, en la cual tenemos al señor Pedro Muñoz contra el señor Frankie Edgar en una pelea por la categoría peso gallo, entre dos contendientes que se mantienen actualmente en el top 10 de la categoría, que desde mi punto de vista nos puede dar al nombre del nuevo contendiente o de uno de los aspirantes a una pelea por el título de su categoría. Recordemos que esta es la categoría del señor Chito Vera, entonces seguramente Chito Vera va a estar observando esta pelea, ya que uno de los dos podría ser su posible futuro contendiente. Puede ser de la siguiente pelea o después de una victoria más, ya que ya son peleadores que están un poquito más rankeados. Tenemos a dos peleadores bastante peligrosos, bastante experimentados, claro, desde cada uno desde su punto de vista. Por cierto, vamos ahora a tratar de hacer 3 videos, uno relacionado a la pelea estelar, otro relacionado a la pelea coestelar, que considero que son las dos peleas más importantes de todas estas carteleras de la UFC, que actualmente las están haciendo semana a semana. No sin eso vamos a desmerecer lo demás de la cartelera. Sí se va a hacer un video en la medida de lo posible de la cartelera estelar, las 5 peleas principales. Sí deberíamos tratar de ver, yo me incluyo, todo el evento, a pesar de que el evento generalmente acá en Ecuador comienza a 5 o 6 de la tarde, depende del país en el que se está desarrollando. Cuando se hace en Estados Unidos, ese es el horario más o menos. Ya cuando son en Abu Dhabi, en Australia, obviamente el horario va a cambiar. Y la cartelera estelar es a partir de las 8 o 9 de la noche. Entonces vamos a tratar de trabajarlo así. También les voy a dejar el link de mi podcast en Spotify o en Anchor para que lo puedan escuchar. Ahí sí, obviamente ya no es video, es puro audio. Voy a tratar de hacerlo más extenso, más no didáctico, digamos, sino más detallado. Ciertas noticias, ciertas cosas que yo he podido poco a poco recabar de información para ustedes, para que lo puedan escuchar, y también para que les sirva a ustedes como análisis, como conocimiento. Obviamente los que seguimos este deporte tratamos de estar lo más informados, a pesar de que no sea para todos una profesión, pero es algo que nos gusta y es lo que yo estoy haciendo, algo que a mí me gusta. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer de ahora en adelante. Agradezco mucho las visualizaciones que tuvo el video de Chito Vera. Muy feliz también yo, disfruté el combate de principio a fin por la victoria del ecuatoriano. Actualmente se encuentra en el puesto número 14 y más adelante vamos a un poquito comentar lo que ha dicho en estos últimos días el señor O'Malley acerca de la pelea. Bien, comencemos. UFC Fight Night, Frankie Edgar versus Pedro Muñoz. Esta es la carta o la presentación de los datos principales de nuestros dos contendientes. Vemos que son contendientes en los datos bastante parecidos, en la altura, bueno, obviamente la misma categoría, el alcance no está tan lejos del uno del otro, pero cada uno tiene su característica especial. Entonces eso vamos a tratar de analizar en este video. Vamos primero con el señor Frankie Edgar. Actualmente se encuentra en el puesto número 8. Es estadounidense, tiene 38 años. Pertenece al equipo Ricardo Almeida Jiu-Jitsu. Su categoría peso gallo, 61 kilos. Tiene un récord de 22-8-1 con 8 KOs y 6 sometimientos. Su primera aparición en el UFC 67 en el 2007. Significa que en la compañía ya lleva 13 años. Fue campeón de su categoría y, ojo, defendiendo su título de manera positiva, se puede decir así, más de una vez. O sea, fue un campeón que sí logró defender su título, no como otros casos donde llegan a ser campeones y duran solamente una pelea y ya pierden el título, que ya hemos visto, creo que más de uno de esa situación. Tiene una larga carrera en la UFC. Él debuta profesionalmente en el 2005, obviamente no en la UFC, pero él viene desde el 2005 practicando este deporte. Ha peleado contra los peleadores top de su categoría: BJ Penn, Gray Maynard 3 veces, José Aldo, Chad Mendes, Uriah Faber. Esos han sido sus contendientes en los últimos años.
obviamente con diferentes resultados. Muchos lo recordarán por su trilogía contra Gray Maynard, en la cual tuvo una derrota, un empate cuestionable y finalmente una victoria por KO. Fue una de las trilogías más disfrutables. Yo vi las 3 peleas, realmente unos buenos combates donde se demostró mucho de lo que se llama corazón de campeón, un tema, bueno, un criterio, un punto de vista, o podemos decir un comentario que tal vez ahora en estos últimos días ha venido a la mesa, si se puede decir, debido a las declaraciones del señor Henry Cejudo contra el señor Sean O'Malley. Otros también que han subido videos, yo lo he visto, acerca de eso que se llama corazón de campeón. También lo podrán recordar de la pelea de Anderson Silva contra Chael Sonnen, que decía lo malo que tiene Sonnen es que no tiene corazón de campeón. Gray Maynard sí lo tiene, lo demostró en esos combates y otros que tuvo. Un peleador bastante agresivo, es un peleador bastante rápido, es un peleador que no se rinde así nomás. Bueno, tiene 1.68 de altura y tiene un alcance de 1.73. Estoy hablando del alcance de los puños. Obviamente en las MMA es artes marciales mixtas, se utiliza puños, se utiliza patada, pero esa distancia de ese alcance es lo que le permite a ciertos peleadores, como el caso de Jon Jones, pelear a mayor distancia evitando el intercambio, y a otros peleadores como el señor Maynard le obliga a ingresar, a tratar de buscar más el contacto para poder hacer daño al contendiente. Entonces también es un dato que se toma en consideración cuando se habla de los peleadores. Continuemos. El estilo del señor Edgar es una mezcla de boxeo y wrestling, un boxeo bastante prolijo, un boxeo bastante refinado, si se puede decir, un boxeo en el que lo vemos con combinaciones, rápido, esquivando los golpes, buscando los golpes precisos para hacer daño al contendiente. Tiene un promedio de golpes significativos del 40%, tiene golpes recibidos por minuto 2,48, o sea, no recibe tanto como lo que da o lo que impacta al contendiente. Defiende con un 68%, tanto en boxeo y en wrestling, o sea, lo que es derribo, él defiende bastante bien. Tiene un promedio de derribo de 2,34 cada 15 minutos, una efectividad de derribo del 31%, una defensa del derribo del 65% y un promedio de sometimiento del 0,34%. Es un peleador bastante rápido, con buenas combinaciones, que sabe esperar el momento preciso para buscar el KO o someter, y es rápido y agresivo todos los rounds. Ese es básicamente las características del señor Frankie Edgar. Ojo, como siempre digo, los números pueden enmascarar ciertas cosas, por eso hay que ver más las peleas. El señor Edgar para su categoría es pequeño, no es un peleador alto para su categoría. Pueden ver al señor José Aldo, pueden ver al señor Gray Maynard, puede ser el mismo Chito Vera o Sean O'Malley, son peleadores bastante altos para su categoría. Entonces yo considero que una de las razones por la cual tal vez no tenga tanto promedio de derribo, o sea, no derribe tanto, tiene que ver con eso, que él por su altura, él cuando llega al combate, obviamente no llegará con 61 kilos, ya alguna vez ya les había comentado que ellos luego del pesaje se vuelven a reír de atrás, comienzan a comer normalmente, entonces ganan peso. Pero para un peleador de esta estatura tal vez no ganará tanto peso como un peleador de mayor estatura, como el señor O'Malley, como el señor Chito Vera, como el señor Gray Maynard, como el señor José Aldo. Entonces se le puede complicar un poco el derribo, más allá de la técnica que sí la tiene. Ya, entonces eso es la razón y por la cual tal vez no tiene tanto derribo. Otra parte tiene que ver, para mi punto de vista, con su estilo. Frankie Edgar no es un peleador que busque el derribar y someter, no, él busca más es el KO. Es un peleador que se mantiene muy activo, se mantiene haciendo movimientos, entra, sale, como un buen boxeador. Entonces él más confía en esa habilidad que tiene en el boxeo, más allá de derribar y someter, que lo puede hacer, sí lo puede hacer, por eso tiene tantos sometimientos, pero no es la base de su estilo de pelea. Yo he observado más, la base de él es el boxeo, bastante refinado, muy prolijo, siempre intentando el KO. Es un peleador rápido con buenas combinaciones, que sabe esperar el momento preciso para buscar el KO o someter. Es rápido y agresivo todos los rounds. Vamos a ver el récord de peleas. Como les decía, el señor Frankie Edgar es un peleador ya de bastante tiempo. Tiene 2 derrotas que podemos observar que son contra peleadores top,
contra el anterior campeón Matt Holloway, contra el señor Chan Soo-jung. También peleó contra el señor Brian Ortega, que es uno de los peleadores que va a pelear en estos días, que también estuvo por el campeonato. Estaba llamado, según algunos, a ser el nuevo campeón. Y peleó contra José Aldo y perdió. Obviamente estamos hablando de un José Aldo antes de Conor McGregor, porque dirán algunos, pero como José Aldo, o sea, José Aldo no es tan peligroso. Ojo, José Aldo es muy peligroso. José Aldo es un peleador que antes de Conor McGregor todas sus peleas eran KO y era un golpizas que les daba a los contendientes. Lamentablemente, a partir de ese KO por contraataque del señor Conor McGregor, algunas cosas cambiaron en el estilo de pelea de José Aldo. Por eso es que ya no lo van a ver un José Aldo tal vez tan explosivo, tan peligroso, pero de que lo puede hacer, lo puede hacer. Es un peleador que en cualquier momento, si le das espacio, te puede noquear. Continuamos viendo el récord de peleas del señor señor Edgar. Aquí se me pasó. Peleó contra Ryan Fiverr, contra Kurt Swanson, contra BJ Penn, contra Charles Oliveira. Tiene 2 peleas contra Benson Henderson. Están aquí las 3 peleas contra Gray Maynard. Entonces, si se dan cuenta, es un currículum bastante interesante lo que tiene el señor Edgar. Ha peleado contra prácticamente todo el top de la empresa. Algunos, por ejemplo, el señor Benson Henderson ya no está en la empresa, está actualmente en Bellator. Entonces, sí es un peleador con bastante experiencia y que ha peleado contra lo mejor de lo mejor. Vamos a analizar el estilo del señor Edgar. Es un peleador con buen rendimiento en todos los rounds. Todos los rounds van a ver la misma dinámica del señor Edgar. Tiene buena resistencia a los golpes. Lanza gran cantidad de golpes y patadas usando combinaciones. Capitaliza bien las oportunidades, por supuesto. Un peleador que, si logra darse cuenta de que tiene la oportunidad del KO o del sometimiento, lo va a hacer, y generalmente es la razón de sus victorias. Puede ganar por KO o sometimiento. Ahora vamos a los puntos flacos. Tiene el factor de la edad en contra. El señor Edgar ya tiene 38 años. Recordemos que el señor Dizzy Cormier se retiró con 41 años. Que ojo, algunos habrán leído, el señor Dizzy Cormier ya ha dicho que él está abierto a una oportunidad en la WWE, pero en un Royal Rumble. Eso es lo que dice hasta el momento. Recordemos que su amigo, compañero de campamento, el señor Caín Velázquez, también pasó por la WWE. Obviamente tuvo primero un paso y entrenamiento en la lucha mexicana. Entonces puede ser que el señor Cormier, ya retirado de las MMA, quiere intentar algo en lo cual está muy preparado. Recordemos que el señor Cormier es un peleador que viene de la lucha olímpica. Peleador que, si estamos hablando del rendimiento de personajes, de personas, de deportistas en la lucha olímpica, podemos tener al señor Kurt Angle, que tuvo una buena, excelente presentación. Tenemos al señor Shelton Benjamin, también muy bueno. El señor Brock Lesnar, que fue campeón en ambas empresas. Entonces considero que es una buena opción, ya que actualmente está retirado. Por lo menos puede ser para divertirse, puede ser para hacer carrera, puede ser para ganarse algo de dinero. Creo que todos queremos ver, o quisiéramos ver, al señor Cormier. Tal vez no tenga el carisma de un Conor McGregor, obviamente, pero sí sería interesante verlo por lo menos en un Royal Rumble. El señor Frankie Edgar viene de 2 derrotas consecutivas, sin embargo ya vemos contra quiénes fueron. Tiene menor capacidad de KO frente al contendiente, eso sí. El señor Frankie Edgar tiene menor capacidad de KO. No digo que no puede noquearte, sí te puede noquear, pero considero que su contendiente esta semana tiene mayor posibilidad de dejarlo en el piso. Recibe buena cantidad de golpes, ese sí es un factor que debe tomar en cuenta. La clave de la pelea, para mí, evitar intercambio innecesario. O sea, no digo que evite el intercambio, pero tal vez recibir ciertos golpes que él puede evitar mediante una llave, mediante un derribo. Tal vez sí es conveniente en este combate, más allá de que los números demuestran que estamos entre 2 peleadores bastante parecidos, por lo menos físicamente, por altura, por alcance. Sí creo que debería evitar el intercambio con este peleador, utilizar su experiencia para derribar y someter, y utilizar su combinación y capitalizar la oportunidad. Esas creo yo que son las claves para la victoria del día sábado del señor Frankie Edgar. Vamos a su contendiente, el señor Pedro de John Punisher Muñoz. Está en el actual número 5, es brasileño, tiene 33 años, pertenece al American Top Team, es un peso gallo, tiene un récord de 18-4-1 con 5 KO y 8 sometimientos.
Su primera aparición en el UFC en el UFC 170, pero su carrera comienza en el 2009, por eso también sus números que no son tan extensos como su contendiente. Antes de eso ya había pasado por varias compañías, ya vamos a ver en su récord qué compañía fue la que él estuvo. Es un contendiente que yo lo que he observado personalmente, peligroso, fuerte, tal vez no tan agresivo y no tan rápido como el señor Edgar, pero sí es un contendiente que deben tomar en cuenta. Obviamente por eso el número en el que se encuentra, el número 5, está más cerca de una pelea por el título para este fin de semana, el campamento del señor Edgar, para poder vencer. Tiene una victoria contra Cody Garbrandt que la voy a analizar un poquito más adelante. Creo que es lo más relevante que se habla actualmente del señor Muñoz. Se habla mucho de esa victoria, asumo yo que debe estar en los highlights cuando hagan la presentación el día sábado del señor Muñoz, pero creo que es una pelea que hay que analizarse bien antes de tener dar un criterio de lo que es el señor Muñoz. Tiene una altura de 1.65 y un alcance igual. Continuemos. Su estilo es el jiu-jitsu, a pesar que yo le agregaría un poco de boxeo, no tan prolijo. O sea, es un señor que sí somete, ya, que lanza bastantes golpes. Yo le agregaría boxeo. De lo que estaba investigando yo le encontré jiu-jitsu, pero sí le agregaría un poco de boxeo, no tan prolijo tal vez. Ya puede decirse que tal vez es un boxeo de MMA. Ya, que entendamos de que las MMA es una mezcla de artes marciales, entonces no hay tanto detenimiento para ciertas cosas. Ya no es como que la persona entrene boxeo solamente lanza puños, la persona entrene taekwondo solamente, o el 90% sea patadas. Obviamente sabemos que hay los dos tipos de taekwondo, WTF e ITF, ya. Entonces su estilo sí tiene boxeo, sí tiene patadas, pero no, digamos que no es tan prolijo. Si ustedes lo comparan el boxeo de Frankie Edgar con lo del señor Muñoz, se van a dar cuenta de que sí hay ciertas diferencias. Conecta 5,29 puños por minuto, tiene un 42% de golpes significativos, recibe 6,17, o es decir, recibe más golpes de los que recibe, de los que lanza o de los que conecta. Tiene una defensa del 57%, un promedio de derribo del 0,92 por cada 15 minutos. Tiene una efectividad por derribo del 21%, una defensa del 81% y un promedio de sumisión del 1,05. Aquí se darán cuenta de que a pesar de que no es tan efectivo en el derribo, sí puede someter un poquito más que el señor Frankie Edgar. Yo considero que tiene que ver con un cambio o una evolución de su estilo. Al comienzo de su carrera, lo que yo estaba observando, era un peleador que se lanzaba agresivamente a tirar golpes hasta lograr conectar y derribar al contendiente. Ese era básicamente su estilo. Sin embargo, con el tiempo ya ha ido cambiando, ya ha ido agregando jiu-jitsu, por eso es su estilo. Y es la razón por la cual ya actualmente ya puede someter y ya tiene algunos sometimientos. Entonces yo considero que es más una cuestión de evolución, de mejorar sus habilidades para poder hacerse más peligroso. Es un peleador fuerte que ataca durante toda la pelea buscando el cabo someter. Sí, ese es el estilo que ustedes podrán ver del señor Pedro Muñoz. Un estilo bastante agresivo, un estilo que presiona, que o te noquea o te derriba y te somete. Inclusive para mi punto de vista, creo que el señor Muñoz tiene, por su capacidad física, más posibilidades de poder derribar al contendiente versus al señor Frankie Edgar, que también lo puede hacer, pero creo que no es el camino a la victoria para este fin de semana. Y es agresivo todos los rounds, así todos los rounds de lo que he observado es bastante agresivo. Vamos al récord de las peleas. Como podrán verse, él tiene menos récord de peleas. Él ingresa al UFC mediante el Dana White Contender, este programa que lo pasan por el canal UFC pagado, que justamente cada semana tienen sus peleas. Obviamente las transmiten, ciertas peleas sí las pueden encontrar en YouTube, a veces las suben en el canal de UFC, pero no todas. Es lo que yo digo que viene a ser el reemplazo del Ultimate Fighter, porque ya no se le da tanta prioridad al Ultimate Fighter. Yo prefiero el Ultimate Fighter, pero creo que aquí la cuestión ha sido tratar de conseguir más y más cantidad de peleadores más rápido, porque obviamente el Ultimate Fighter, como es un reality, dura algunas semanas entre la preparación, entre la edición de todo el material audiovisual, entre, bueno, decirle a las peleas, colocar las peleas uno con el otro, entre cuadrar todo eso.
el resultado final del The Ultimate Fighter lo vamos a ver a mucho mayor plazo comparado a un Dana White Contender, que él simplemente va a una ciudad, arma todo, vengan a pelear, bueno, el que gana tome su contrato y él va a pelear ya en la empresa. Ya ese es el Dana White Contender, de lo que yo tengo entendido, lo que he revisado, eso es. En cambio, como les repito, en el The Ultimate Fighter es un proceso más largo, que también tiene una buena cantera. Ustedes podrán ver, la semana pasada ya vimos al señor Jivan Gishan, la semana antepasada vimos a la señorita Carla Esparza, y así sucesivamente. Podrían, como les digo, vean todos los reality y se van a encontrar que hay una gran cantidad de peleadores que pasaron por ahí y actualmente están dentro del top 10, del top 20 de la UFC. El ecuatoriano Chito Vera estuvo ahí, el último ganador de Ultimate Fighter Latinoamérica. El fuerte Barzola también pasó por ahí. Entonces sí es una cantera, sino que yo considero que es a largo plazo. Y en esta situación de tal vez tener mayor cantidad de peleadores a corto plazo, han optado por esta modalidad de programa, que sí es interesante, sí vale la pena verlo, pero yo sigo prefiriendo The Ultimate Fighter. Bueno, como podemos ver, tiene poca experiencia en la UFC, sin embargo tiene una experiencia considerable en otras compañías, donde podemos ver cómo él, por eso ahí viene esa evolución, esos cambios. Se dan cuenta que hay mayor cantidad de caos, ya de ahí poco a poco comienza a ingresar su jiu-jitsu, y bueno, este es el señor Muñoz. Continuemos. El señor Muñoz ha evolucionado, para mi punto de vista, de ser un peleador que solamente busca el KO a uno que utiliza sometimiento. Ya no solamente lanza golpes, también somete, por eso es su número de sometimientos. Es un peleador que busca finalizar su combate. Eso sí, el señor Muñoz no va a las tarjetas. El señor Muñoz va a intentar noquearte o te va a intentar someter. Es un peleador que entiende, como muchos, que no hay que darle la oportunidad a los jueces, porque a veces los jueces toman decisiones que creo que nadie las entiende, ya, pero hay que respetar la posición de ellos. Pero él lo que quiere es finalizar el combate. Si puede finalizar el primer round, lo va a hacer. Viene una victoria y una derrota, tiene mayor capacidad de KO. Vean las peleas de él, se darán cuenta que si comparan a Frankie Edgar, su estilo, sus resultados durante todas las peleas, frente a los contendientes, frente a lo que se ve del señor Pedro Muñoz, el señor Pedro Muñoz tiene mayor capacidad. Tiene gran resistencia a los golpes, le falta experiencia contra el top de su división y recibe gran cantidad de golpes durante la pelea. Aquí nos vamos a parar un poco porque yo les dije que iba a analizar lo que pasó con el señor Cody Garbrandt. Cierto es que actualmente el señor Pedro Muñoz lo están promocionando por esa pelea. Ya, inclusive yo veía entre los highlights que se presenta para la pelea de este fin de semana que sale justamente ese KO. Pero ese KO, que tal vez algunos dirán, chuzo, que un nuevo contendiente, va a noquearlos a todos, cuídate José Aldo. La realidad es de que ese KO tiene historia, se puede decir. El señor Pedro Muñoz no dominaba esa pelea. El señor Pedro Muñoz estaba dando una buena pelea, eso sí, al señor Cody Garbrandt. Sin embargo, el señor Cody Garbrandt logró conectar puños, logró conectar un rodillazo inclusive. Lo que pasa es que el señor Pedro Muñoz, nos damos cuenta que tiene bastante resistencia. Y ya al finalizar el combate, por eso le digo, miren la pelea y se van a dar cuenta de lo que yo les comento. Y al finalizar el combate, desde mi punto de vista, el señor Garbrandt como que se picó. Lo que decimos aquí en Ecuador, se picó ya, le entró la pica. Ya. Y en vez es mi punto de vista, ¿verdad? En vez de evitar el golpe, cambiar de estrategia, él ya se había dado cuenta de que el señor Muñoz daba muy duro, de que lo podía noquear. En vez de buscar tal vez abrazarlo, tal vez el derribo, salir, me lanzar una patada. No, el señor Cody Garbrandt lo que hace es seguir dando del tú a tú, a pesar que ya le había esquivado un golpe, lanzar su puño con todo lo que le quedaba, obviamente tratando de golpear la quijada del rostro del señor Muñoz y noquearlo. Pero el señor Muñoz, más inteligente, se agacha, lanza su puño al mismo tiempo, esquiva, y todo el puño del señor Muñoz, junto con la fuerza con la que venía el señor Cody Garbrandt al girar, lanzar, hacer el movimiento de puño, se estrella, y es el resultado que se da de ese KO tan espectacular. Pero como les repito, y no es desmereciendo al señor Muñoz, porque es una victoria y aguantó bastante. Ese KO tiene historia.
Ya, o sea, no es un KO de salió el señor Pedro Muñoz 2 golpes y noqueó a Cody Garbrandt. ¿Okay? No es ese tipo de KO. Es un KO que se da por una situación X, un intercambio, en el que obviamente en este caso el señor Muñoz, con una capacidad de KO mayor, un Cody Garbrandt que ya había recibido unos cuantos golpes, ya estaba tocado, consigue conectar al señor Cody Garbrandt y lo deja KO, lo noquea. Ya, por esa situación. Pero les repito, no es un KO de que él salió, dominó al señor Cody Garbrandt, le metió un puñetazo, el señor Cody Garbrandt prácticamente no hizo nada toda la pelea y el señor Pedro Muñoz salió victorioso. No fue así el KO. ¿Ya? Entonces eso sí deberíamos analizarlo. La última pelea que él tuvo, que perdió, yo también observé esa pelea, considero que ese peleador sí hizo lo que tenía que haber hecho el señor Cody Garbrandt. ¿Ya? Obviamente su último contendiente tenía otras características físicas, pero tal vez haber mantenido un poquito más la tranquilidad, no acelerarse tanto, le hubiera dado mejores resultados. Y eso fue obviamente el último KO que tuvo el señor Pedro Muñoz, repito, sin desmerecer, pero hay que ser consciente que ese KO tiene una historia, ¿okay? Y esa historia nos demuestra que el señor Pedro Muñoz, con buena capacidad de KO, con buena pelea, sin embargo recibe gran cantidad de golpes que los aguanta, ¿ya? Y ese estilo de pelea lo hace susceptible a situaciones como lo que le pasó la última pelea con un luchador que tal vez ya lo había estudiado un poco más, evitó el intercambio, lanzó la mayor cantidad de golpes, mantuvo un buen cardio y no le dio la oportunidad al señor Pedro Muñoz de ingresar y derribar o intentar dejar el KO. Bien, ¿cuál es la clave de la pelea para mí el señor Pedro Muñoz? Mantener la distancia y capitalizar las oportunidades, buscar el KO y someter. Eso yo creo que es la clave. ¿Por qué mantener la distancia a pesar de que él tal vez debería ser el que ingrese? Porque el señor Frankie Edgar yo considero que es más rápido a lanzar los puños que el señor Pedro Muñoz. Pero el señor Muñoz yo considero que pega más fuerte. Estamos hablando de lo que yo he observado, ¿okay? Entonces en esa situación considero que el señor Pedro Muñoz debería evitar ese intercambio tan exagerado, tal vez con el señor Frankie Edgar, porque el señor Frankie Edgar, si lo logra conectar unos 2-3 golpes, lo va a noquear. Ya, de igual manera el señor Frankie Edgar debería tal vez evitar el intercambio innecesario, por eso les puse innecesario, contra el señor Muñoz, porque el señor Pedro Muñoz de un golpe lo puede noquear. ¿Okay? Entonces ojalá que tampoco se dé esa pelea que algunos habrán visto de Ngannou contra Lewis, en la cual por esa situación que les estoy comentando de evitarse el intercambio, los dos se pusieron básicamente 3 rounds de estarse midiendo y fue un verdadero bochorno la pelea. Siento que ambos peleadores no se sintieron bien también con el resultado. Si no me recuerdo, ganó Lewis esa pelea. Entonces ojalá que no encontremos esto. Bien, este es el video de la pelea estelar. También tenemos el video de la pelea coestelar. Espero que les agrade. Como les repito, vamos a tratar de hacer un tercer video en el cual ya tratemos la cartelera de manera más resumida, ya indicando cuáles son los peleadores que yo considero que pueden llevarse la victoria, observando sus números, observando su rendimiento, observando las peleas, que es lo que yo considero más importante a la hora de hacer un análisis de un peleador, siempre obviamente con el respeto para todos estos deportistas, porque siguen siendo deportistas, a lo que hacen. Nosotros somos solamente fanáticos. Les dejo de igual manera el link para mi canal de Spotify, para el podcast. Les dejo el link para el audio que va a estar de fondo en este video, para que puedan seguir también este compositor, apoyarlo en redes como creo que todos estamos buscando, esperando que todos se encuentren bien, que se cuiden. Recordemos que la pandemia no ha terminado, la pandemia todavía tiene, para mi punto de vista, bastante que dar, y solamente el cuidado de entre todos nosotros es el que nos va a permitir salir adelante en esta situación. Bien, cuídense mucho, espero les agrade este video. Hasta luego.